Este es el sistema de recuperación superficie-aire Fulton, un método que parece bastante alarmante, mediante el cual el personal militar era extraído de situaciones peligrosas desde la década de 1950 hasta la década de 1990. Creado por el inventor y aventurero Robert Fulton, el sistema era relativamente sencillo. La persona que va a ser rescatada se pone un arnés y despliega un globo con una cuerda atada. Un avión se acerca volando bajo y despacio, engancha la cuerda y levanta a la persona en el aire. Aunque originalmente solo se usaba para recoger carga, mediante una experimentación perseverante, Fulton pudo adaptar el sistema para que fuera adecuado también para humanos y pronto fue adoptado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Marina de los Estados Unidos y la CIA. Por incómodo y peligroso que parezca, el sistema solo tuvo un accidente fatal durante las décadas que estuvo en uso. Fue solo cuando las extracciones en helicóptero se volvieron una opción más viable que este dramático sistema de recuperación finalmente fue retirado. Esta es la Ruta 491 de Estados Unidos en la región de las Cuatro Esquinas de los Estados Unidos. Es una carretera que a veces se conoce como la Carretera del Diablo, debido a que anteriormente estaba designada como la Ruta 666. El 666 es un número que históricamente se ha asociado con todo lo relacionado al diablo. De hecho, la numeración de la carretera hizo que algunas personas se sintieran muy incómodas, al grado de que circularon rumores de que la ruta estaba maldita. Después de mucho debate, la carretera fue renombrada en 2003. En las semanas y meses previos a que el cambio entrara en vigor, el robo de señales a lo largo de la carretera se disparó. Casi todas las señales que llevaban el infame número fueron robadas, e incluso algunos conjuntos de señales fueron cortados con motosierras en plena noche. Los días de la Ruta 666 estaban contados, y docenas de personas aprovecharon la oportunidad para robarse un recuerdo de esta controvertida carretera de nombre satánico. Este es Vladimir Likanos, un estudiante ucraniano de química que cometió un error muy desafortunado y, lamentablemente, fatal. Vladimir solía mascar chicle mientras trabajaba y había empezado a sumergir su chicle en polvo de ácido cítrico para darle un sabor agradablemente ácido. Mientras trabajaba en un proyecto que involucraba un polvo explosivo, accidentalmente lo confundió con el ácido cítrico y sumergió su chicle en el explosivo por error. Cuando mordió el chicle cubierto de explosivo, este detonó, causándole heridas mortales. Vladimir era un estudiante tranquilo, inteligente y dedicado que amaba la química y a menudo pasaba horas trabajando en proyectos en su habitación. De niño incluso había fabricado sus propios petardos. Por muy inteligente y sensato que normalmente fuera, bastó un solo momento de confusión para que su vida prometedora llegara a un final repentino y explosivo. Esta es una torreta de bola de un tipo que era común en los aviones militares durante la Segunda Guerra Mundial. Una torreta esférica colgando del vientre de un avión le daba al artillero una excelente vista de los objetivos y le permitía defenderse de ataques desde abajo. Sin embargo, las torretas de bola eran diminutas. Solo los hombres por debajo de cierta estatura podían caber y se encontraban en posición fetal, apenas pudiendo moverse. Había tan poco espacio que las manijas de amartillar las armas tenían que operarse con cables y definitivamente no había lugar para un paracaídas dentro de la torreta. El paracaídas del artillero se guardaba en la aeronave, sobre su cabeza. Claustrofóbico, expuesto y sin una ruta de escape alternativa, el trabajo de un artillero de torreta de bola requería una valentía inmensa. Este es el manuscrito Voynich, un manuscrito ilustrado de 225 páginas, escrito a mano en vitela en algún momento a principios del siglo XV, en un idioma que nadie puede descifrar. A lo largo de los años, muchos científicos, lingüistas, criptógrafos y especialistas en lenguas han intentado descifrar el manuscrito, pero todos han fracasado. Los orígenes de este extraño artefacto son igualmente misteriosos. Recibió su nombre de Wilfrid Voynich, un comerciante de libros raros que lo adquirió en 1912. Los propietarios anteriores a él se pueden rastrear hasta el siglo XVIII, pero más allá de eso, el origen es desconocido. Algunos han sugerido que el libro es un engaño, mientras que otros, guiados por las muchas ilustraciones en su interior, creen que es una enciclopedia de hierbas y medicinas. A menos que algún día se traduzca esta escritura única, simplemente puede que nunca lo sepamos.
Esto es una motosierra, un dispositivo que hoy en día se usa principalmente para recortar o talar árboles. Sin embargo, este resistente dispositivo fue inventado originalmente para un propósito diferente. Las primeras herramientas que podríamos reconocer como motosierras fueron inventadas como instrumentos quirúrgicos. En 1830, el ortopedista alemán Bernhard Hainer inventó el osteótomo, que era básicamente una pequeña motosierra de manivela manual que podía usarse en amputaciones, extirpaciones e incluso en partos. A pesar de su aspecto alarmante, se utilizó con gran éxito en muchas operaciones y Hainer recibió un reconocimiento generalizado por su invento. Sin embargo, hacia finales del siglo XIX, el osteótomo dejó de usarse y fue reemplazado generalmente por un tipo de sierra de alambre que permitía cortes más limpios y estrechos. Hoy en día, las motosierras rara vez se usan en el quirófano. Este es Jeremy Bentham, un filósofo y reformador social inglés que murió en 1832. Antes de fallecer, redactó una serie de instrucciones sobre qué hacer con su cuerpo. Primero debía ser disecado, luego preservado y exhibido. De acuerdo con esto, el esqueleto de Bentham fue rellenado con heno, vestido con su ropa y puesto en exhibición en su silla favorita, junto con una réplica de su cabeza hecha de cera. Este autoícono, como Bentham lo llamaba, cambió de manos varias veces antes de terminar en el centro estudiantil de University College London. Bentham es admirado por muchos de sus principios, y por eso sus restos conservados se exhiben de acuerdo con sus deseos. Incluso se le permitió asistir a una reunión del Consejo una vez en 2013, donde fue registrado como presente, pero sin votar. Esta es la rana dardo venenosa dorada, una criatura de colores brillantes y aspecto bastante adorable que también resulta ser el animal más venenoso que existe. Encontradas en las selvas tropicales de Colombia, estas ranas producen una sustancia venenosa en su piel que es tan potente que una sola rana podría matar fácilmente hasta 20 humanos adultos. Con solo tocar una podrías exponerte a suficiente veneno como para provocar contracciones musculares, parálisis, convulsiones, insuficiencia cardíaca y la muerte. Como podrías imaginar, la rana dardo dorada tiene pocos depredadores naturales, ya que casi ningún animal, aparte de un número muy reducido de serpientes, sobreviviría al intentar comerse una. A pesar de esto, la destrucción de su hábitat natural por parte de los humanos las ha puesto en la lista de especies en peligro de extinción, con una alta probabilidad de que, a pesar de sus increíbles mecanismos de defensa natural, estas ranas únicas puedan extinguirse algún día. Esta es la Vino T-13, una granada desarrollada en la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial para ser utilizada por soldados estadounidenses que luchaban en Europa. Fue diseñada para tener un tamaño y forma aproximados a los de una pelota de béisbol, con la idea de que la mayoría de los soldados enviados a la guerra eran jóvenes que probablemente tenían más experiencia lanzando una pelota de béisbol que una granada. Se esperaba que al proporcionar a los soldados granadas que imitaran pelotas de béisbol, pudieran lanzarlas más lejos y con mayor precisión. Pero desafortunadamente esto no funcionó. Se enviaron unos pocos miles de Vino T-13 al frente y se recibieron informes de que estas armas experimentales tenían la tendencia de explotar antes de tiempo. Teniendo en cuenta este defecto bastante grave, fueron retiradas gradualmente en favor de granadas más convencionales. Este es un pensionado anónimo que recibió el peor regalo de jubilación imaginable. En la víspera de su jubilación, a los 64 años, sus colegas le compraron un paseo en un avión de combate como una forma espectacular de despedida. Después de un examen médico apresurado y una instrucción confusa, lo sujetaron en un avión de combate biplaza y lo llevaron a dar un paseo. Mientras ascendía rápidamente hacia el cielo, el pensionado buscó algo de qué agarrarse y accidentalmente activó su asiento eyectable. Fue expulsado del avión y aterrizó con heridas leves en un campo cercano. Gracias a una falla mecánica, el piloto no fue expulsado al mismo tiempo y pudo aterrizar el jet de manera segura. Es difícil imaginar un peor regalo de jubilación que una experiencia cercana a la muerte, especialmente considerando que, como dijo el hombre después, nunca había expresado interés en hacer ese tipo de vuelo en primer lugar. Ella es Helen Duncan, la última mujer en ser juzgada bajo la ley de brujería de 1735. Nacida en 1897, Duncan era una medium,
aunque algunas personas la consideraban poco convincente. Era conocida por regurgitar pedazos de tela cubiertos de clara de huevo que, según ella, eran ectoplasma. Sin embargo, llamó la atención cuando anunció el hundimiento del HMS Barham durante una sesión espiritista en 1941. Era tiempo de guerra y el hundimiento se suponía que era confidencial. Solo se les informó a las familias de los fallecidos. Preocupadas de que Duncan pudiera revelar más secretos militares, las autoridades la arrestaron y fue juzgada bajo la Ley de Brujería de 1735, una ley de siglos de antigüedad que no criminalizaba la práctica de la brujería, sino el acto de afirmar falsamente ser una bruja. Duncan pasó 9 meses en la cárcel y al ser liberada, tuvo que prometer que no realizaría más sesiones espiritistas. Este es Hiro Onoda, un soldado japonés que se negó a rendirse al final de la Segunda Guerra Mundial. Hiro pasó la última parte de la guerra escondido en las montañas de la isla Lubang, en Filipinas, librando una guerra de guerrillas contra las fuerzas aliadas. Cuando se lanzaron folletos en la zona anunciando el fin de la guerra, Hiro pensó que eran falsos. Permaneció escondido incluso cuando sus compañeros soldados se rindieron o murieron en enfrentamientos con la policía local. Pasaron los años, luego las décadas. En 1974, Hiro fue localizado por un explorador japonés, pero se negó a rendirse sin una orden directa para hacerlo. Finalmente, el que fuera comandante de Hiro, ahora civil, fue llevado en avión a la isla para, por fin, relevar formalmente al soldado de sus deberes tras tantos años de servicio. Este es Naegleria fowleri, un organismo unicelular conocido como la ameba come cerebro. Es un nombre apropiado, ya que este microorganismo consume células cerebrales y puede causar una infección cerebral en los humanos que muy a menudo es fatal. Se encuentra en agua tibia y a veces en el suelo, pero no es peligroso a menos que pueda acceder al cerebro a través del tejido nervioso en la nariz. La mayoría de las infecciones ocurren cuando las personas inhalan accidentalmente una pequeña cantidad de agua mientras nadan o, mucho más raramente, cuando se enjuagan la nariz con agua infectada. Existen algunos tratamientos disponibles, pero la tasa de supervivencia es baja incluso cuando se administra tratamiento. La mejor manera de evitar una infección por la ameba come cerebros es evitar las piscinas cálidas y sin tratar donde vive la Naegleria fowleri, y en su lugar nadar en agua más fría. Esta es una silla de oficina estándar con un pistón de gas para subir y bajar el asiento. Y esta es una silla de oficina cuyo pistón de gas explotó, causando lesiones muy graves al usuario. La mayoría de las sillas de oficina son perfectamente seguras, pero algunas se fabrican en fábricas no reguladas usando materiales de baja calidad. Si se manipulan incorrectamente, los pistones de gas de estas sillas pueden explotar, con resultados mortales. En China ha habido varias explosiones mortales de sillas provenientes de fábricas no reguladas. La buena noticia es que casi no hay sillas que exploten cuando los fabricantes están obligados a cumplir con regulaciones estrictas. Si compras una silla de una marca reconocida, la usas normalmente y la desechas si el pistón de gas se daña, puedes relajarte cómodamente. Este es Charles Ablett, un hombre ampliamente reconocido como el último soldado estadounidense que murió en combate en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Murió en una emboscada alemana el 7 de mayo de 1945, después de que se había ordenado un alto al fuego. Desafortunadamente, la noticia de este alto al fuego tardó un tiempo en llegar a todas las partes del continente. De hecho, llegó a la unidad de Charles 10 minutos después de que él fuera asesinado. Aunque Charles probablemente fue una de las últimas personas en morir en Europa, ciertamente no fue Nokkurism el único que murió ese día. Cientos de soldados perdieron la vida en la confusión de las últimas horas de la Segunda Guerra Mundial, dolorosamente cerca de la paz por la que habían luchado tan duro para lograr. Esto es un rey rata, un aterrador enredo de roedores que se crea cuando 3 o más ratas se enredan las colas. Esto es más probable que ocurra durante el invierno, cuando la humedad puede congelar las colas de varias ratas desafortunadas mientras duermen, haciendo que las criaturas se enreden aún más al intentar liberarse. Existen registros de avistamientos de reyes rata que se remontan a cientos de años atrás, e incluso algunos ejemplos preservados en museos de todo el mundo.
tienden a provocar sentimientos de miedo y asco, y a menudo aparecen como elementos inquietantes en películas o libros de terror. Pero en realidad no hay nada maligno en un rey rata. De hecho, las desafortunadas ratas involucradas probablemente no quieren nada más que ayuda para desenredar sus colas. Este es el JetPod Apseni, un prototipo de aeronave de despegue y aterrizaje corto que fue diseñado para revolucionar la forma en que viajamos. Además de ser increíblemente silenciosos, los JetPods requerirían solo una pista muy corta para despegar o aterrizar, lo que los hace ideales para usarse como taxis aéreos de corto alcance. Aunque el material promocional inicial parecía prometedor, el proyecto terminó en desastre cuando, en agosto de 2009, un prototipo de JetPod se estrelló durante un vuelo de prueba. El único ocupante era el inventor de la aeronave y fundador de la empresa que la desarrollaba, Michael Robert Dacra. Él murió en el accidente y el proyecto fue archivado indefinidamente poco después. Las imágenes elegantes y futuristas del Apseni JetPod acabaron como la imagen de un futuro que nunca se haría realidad. Este es Calvin Graham, una de las personas más jóvenes en alistarse en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pidió prestada la ropa de su hermano mayor, fingió una voz grave y mintió sobre su edad para poder alistarse cuando solo tenía 12 años. Fue asignado al USS South Dakota, donde sirvió valientemente y recibió tanto una estrella de bronce como un corazón púrpura, aunque ambas medallas le fueron retiradas cuando se descubrió lo joven que era. Expulsado de la Marina, Calvin pasó muchos años en el olvido, pero en la década de los 70 comenzó a escribirles a varios presidentes para contarles su historia. Finalmente, 2 años después de su muerte, en 1994, su corazón púrpura fue restituido póstumamente, como un reconocimiento del país al que había estado tan ansioso por servir. Este es un juego de clackers, un tipo de juguete que fue extremadamente popular en los años 70 y 80. Para jugar pasas la cuerda por un dedo y con un rápido movimiento de la mano hacia arriba y hacia abajo, los haces chocar para que suenen entre sí. A los niños les encantaban porque eran fáciles de dominar, coloridos y extremadamente ruidosos. Desafortunadamente, algunos clackers también eran más que un poco peligrosos. Las primeras versiones del juguete estaban hechas de vidrio templado o plástico endurecido y podían romperse después de varios impactos, lanzando fragmentos de clacker roto por el aire. Decenas de niños resultaron heridos antes de que los juguetes fueran prohibidos en Estados Unidos y Canadá en 1976. Desde entonces se han inventado versiones más seguras y los clackers vuelven a ponerse de moda cada pocos años. Aumentos que, afortunadamente, ya no van acompañados de una oleada de lesiones. Esta es la llamada Isla de las Muñecas en México. La pequeña isla está ubicada al sur de la Ciudad de México en los canales de Xochimilco. Decenas y luego cientos de muñecas empezaron a aparecer en la isla en los años 50. Las primeras fueron colocadas ahí por el dueño de la isla, don Julián Santana Barrera, para apaciguar el espíritu de una niña que se ahogó en ese lugar. Una vez que colocó solo unas cuantas muñecas en la isla, informó que decenas más empezaron a aparecer por sí solas, y pronto toda la isla estaba repleta de ellas. Cuando el dueño original murió, el lugar rápidamente se convirtió en el tema de múltiples leyendas urbanas y también en una atracción turística, con miles de personas cada año viajando hasta la isla para explorar su colección decididamente espeluznante. Esta es la Mary Celeste, un barco mercante estadounidense que fue encontrado abandonado y a la deriva en diciembre de 1872. Su tripulación estaba desaparecida, al igual que el único bote salvavidas del barco y varios de los documentos importantes de la nave. Pero fuera de esto, la Mary Celeste estaba en buenas condiciones. A pesar de tanta especulación, no se pudo determinar qué fue lo que sucedió para que fuera abandonada. La explicación más probable es que algo hizo que la tripulación entrara en pánico, se subiera al bote salvavidas y abandonara el barco apresuradamente, solo para que éste se alejara a la deriva sin ellos. No tenemos idea de qué pudo haber sido ese evento que causó tanto pánico. No había señales de lucha y parecía que había sido una evacuación rápida pero ordenada. Dado que ocurrió hace más de 100 años, el abandono del Mary Celeste probablemente seguirá siendo, para siempre, un misterio. Este
Este es un perro, un animal que a menudo es conocido como el mejor amigo del hombre. Tanto los perros como los gatos son mascotas de millones de personas en países de todo el mundo, y generalmente son compañeros leales, cariñosos e interesantes. Sin embargo, es un hecho poco conocido que tu mascota bien podría considerar comerte. Cuando los dueños mueren inesperadamente en casa y los gatos o perros se quedan sin comida, es muy probable que empiecen a ver a su antiguo dueño como una fuente de alimento. La mayoría de los animales domésticos esperarán hasta tener muchísima hambre antes de empezar a comer, pero en algunos casos, los perros han comenzado a alimentarse de sus dueños fallecidos tan solo 45 minutos después de su muerte. No es que no te quieran, pero una mascota hambrienta podría no ser tan selectiva como nos gustaría pensar. Este es un disfraz de Mickey Mouse que podrías haber visto si visitaste Disneylandia en 1955. El disfraz, por decirlo menos, no es algo que verías en el parque hoy en día. Es grande, torpe y varios agujeros en la cara le dan una apariencia bastante espeluznante. Estos disfraces de personajes de Disney, de hecho, se tomaron prestados de un espectáculo de patinaje sobre hielo, y por eso tenían numerosos agujeros grandes para que los patinadores pudieran ver bien. No estaban diseñados para ser vistos de cerca. Estos disfraces se usaron durante algunos años antes de que se introdujeran disfraces específicos y un poco menos inquietantes, de Mickey y Minnie Mouse. Afortunadamente, el diseño ha mejorado tanto desde entonces que es difícil creer que los disfraces originales alguna vez se usaron en el lugar más mágico de la Tierra. Este es un Pfeilstuch, una cigüeña que fue alcanzada por una flecha en África. Sobrevivió y regresó a Europa con la flecha aún incrustada en su cuerpo. Este desafortunado ejemplar en particular fue luego disparado de nuevo, esta vez fatalmente, por un cazador. La existencia de este y varios otros Pfeilstuch finalmente resolvió la pregunta de a dónde iban las aves durante el invierno. A principios del siglo XIX nadie lo sabía con certeza, y algunos grandes pensadores especulaban que las aves iban a la luna o hibernaban en el fondo del mar durante los meses de invierno. La flecha africana en el cuello del Pfeilstuch probó de una vez por todas que las aves simplemente volaban hacia tierras más cálidas, y también demostró que las cigüeñas son sorprendentemente resistentes. Este es un haggis salvaje, una criatura sumamente inusual que prospera en las zonas montañosas y salvajes de Escocia. Es notable por tener un par de patas más largas que el otro, lo que le permite mantener el equilibrio en laderas empinadas, pero lo obliga a desplazarse alrededor de una colina en una sola dirección, ya sea en sentido horario o antihorario, dependiendo de qué par de patas sea más largo. El animal de aspecto extraordinario es, además, completamente ficticio. El popular platillo llamado haggis en realidad es una mezcla de vísceras de oveja, especias y avena. La idea de que esta deliciosa comida en realidad proviene de haggis salvajes que deambulan por las tierras altas es solo una broma ligera dirigida a los turistas, pero según algunas encuestas, alrededor del 30% de los visitantes de Escocia se la creen por completo. Este es el puente de cuerda Carrick a Reed, un puente en la costa de Irlanda del Norte que permite el paso hacia una diminuta isla que alguna vez fue utilizada diariamente por pescadores de salmón mientras realizaban su trabajo. Ahora el puente es una atracción turística y generalmente es conocido por ser aterradoramente precario, con algunos visitantes que, después de cruzarlo una vez, no pueden volver a hacerlo y tienen que ser sacados de la isla en bote. Vale la pena señalar, sin embargo, que por más aterrador que luzca el puente hoy en día, no es nada comparado con cómo se veía en el siglo XIX, cuando consistía en una secuencia estrecha y desigual de tablones con solo una cuerda como pasamanos en un lado. No se sabe qué pensarían los pescadores que lo usaban todos los días para llevar sus pesadas capturas de regreso al continente sobre que el puente algún día se convirtiera en una atracción turística. Este es Gary Hoy, un abogado corporativo muy respetado que murió en circunstancias inusuales. Gary trabajaba en el piso 24 del edificio Toronto Dominion Bank Tower y había desarrollado un truco particular para entretener a los visitantes de su oficina. Para demostrar lo irrompibles que eran las ventanas, a veces se lanzaba contra ellas con todo su cuerpo. El 9 de julio de 1993 realizó este truco por última vez. En lugar de rebotar en el vidrio como siempre lo había hecho antes, Gary atravesó la ventana y murió en la caída frente a un grupo de estudiantes visitantes
a quienes intentaba entretener. Gary tenía razón al afirmar que el vidrio era irrompible. El panel de la ventana permaneció intacto, saliendo limpiamente del costado del edificio en una sola pieza sin daños. Su error fatal fue olvidar que, aunque la ventana podía ser indestructible, el marco que la sostenía no lo era. Esta es la casa que se encuentra en el número 1 de la Beta Place en Nyack, Nueva York, una casa que por ley se considera embrujada. Los dueños originales tuvieron varios encuentros con lo que creían que era un poltergeist, e incluso vendieron una historia sobre su experiencia a la revista Reader's Digest. Cuando llegó el momento de vender su casa, decidieron no mencionar al fantasma residente. El comprador se enteró, cambió de opinión y demandó para recuperar su depósito, y sorprendentemente ganó. Se dictaminó que la casa estaba embrujada y que el vendedor debió haberlo revelado, así como lo haría con cualquier otro defecto. El fallo, que más tarde se conoció como la decisión de los cazafantasmas, significa que hasta el día de hoy en Nueva York estás legalmente obligado a revelar si una propiedad que estás vendiendo está embrujada. Esto es un Morgue Safe, una jaula protectora que a veces se instalaba sobre las tumbas a principios del siglo XVIII. La pesada jaula de metal estaba diseñada para mantener el cuerpo debajo a salvo de los ladrones de tumbas, y los ladrones de tumbas eran un gran problema. En esa época, la ciencia médica avanzaba rápidamente y los doctores siempre necesitaban cadáveres para diseccionar y así aumentar su conocimiento. Algunos de ellos pagaban generosas recompensas por cuerpos frescos, un incentivo que llevó a individuos sin escrúpulos a desenterrar cuerpos recién enterrados y venderlos al mejor postor. Algunos cementerios contrataban vigilantes, mientras que otros colocaban pesadas losas de piedra sobre las tumbas recientes. Otros más instalaron morgue safes para asegurarse de que cualquiera que fuera enterrado en sus terrenos realmente pudiera descansar en paz.